Hola, buenos días. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo sin veros? Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Vamos a esperar un poquito a que se vaya conectando la gente y esas cosas. A ver. Uy, que es que... A ver. Voy a ver si... No, esto no lo puedo poner más zoom. Bueno, no pasa nada. Así está bien, está perfecto. Uy, que se mueve. ¿Estás solita? Estás solita, sí. Bueno, ya veo que se va por ahí conectando un poquito más de gente. ¡Ay, qué ilusión! Ya de vuelta. ¿Qué tal el veranito? Hola, Gracia. Hola, Esther. Buenos días. ¿Qué tal estáis, chicas? ¿Qué tal el verano? ¿Cómo os ha ido? ¿Muchas vacaciones? ¿Mucha fiestecita? Hola, Isa. Contarme, ¿qué tal? Hola, Ana. Hola, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo muy bien, ya de vuelta. Y nada, ya esperar a que empiece otra vez la cosa a normalizarse, a empezar a dar tallercitos que nos gusta mucho y pues nada, las vacaciones bien. He estado por ahí por Ibiza muy bien, la verdad, fueron los talleres genial, los talleres presenciales que estuve dando en Ibiza fueron muy bien, la gente muy contenta y fue una experiencia muy bonita. Así que nada, muy bien, muchas gracias por preguntar. Se me echaba de menos ya y yo a vosotras os echaba de menos también. Así que nada, ya como empiezan los niños, los coles, ya es hora de que nosotras también pues empecemos a hacer lo nuestro, ¿no? Lo que nos gusta. Bueno, que vuestro veranito viene entonces. Espero que sí, seguro que sí. Y nada, como veis, bueno, el salón lo hemos cambiado. Hemos puesto ahí, hemos quitado los muebles y hemos puesto otros. ¿Con qué empezamos? Bueno, os tengo que contar un poco cómo hemos planificado este curso. También voy a pediros opinión y voy a pediros opinión. Voy a preguntaros ciertas cosas para saber cuándo os puede venir bien un curso que vamos a empezar también a dar aparte del curso de los talleres por YouTube. Así que bueno, ahora os voy contando poco a poco, ¿vale? Y también os voy a decir los materiales que vais a necesitar para el directo que vamos a empezar la semana que viene aquí en YouTube, ¿vale? Vamos a empezar de momento con un directo gratuito que empezará la semana que viene el martes, ¿vale? Así que para que lo sepáis. Saludos de Toñi. Vale. Hola, Carmen. Preparadas. Sí, bueno, hemos pintado el salón, la entrada y el pasillo y faltan las habitaciones, pero eso ya cuando yo migre a otro lugar. Hola, Clara, muchas gracias igualmente. Sí, dejar vuestro dedito puesto. Si no estáis suscritos al canal, os podéis suscribir aquí abajo y para no perderos nada, podéis darle a la campanita y así os avisa cada vez que hagamos un directo o publiquemos un nuevo vídeo. Y por supuesto, pues podéis comentar si tenéis cualquier pregunta, duda o lo que sea, ¿vale? Aquí abajito también.
Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Porque son muchas cositas las que os tengo que decir. Tengo aquí mi agenda, que me he comprado una agenda para tenérmelo todo bien organizadito. Hola, Anita. Hola, María García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, que me alegro mucho de veros a todas, que bienvenidas de nuevo a Bella Luna. Y nada, que vamos a empezar un nuevo curso con energía, con alegría, con espíritu, con felicidad, con las pilas cargaditas y pues eso, sobre todo con positividad, ¿vale? Y con actitud. La actitud es lo más importante. Vamos a por ello, vamos, chicas. Bueno, a ver, lo primero que quería decir es que vamos a empezar a dar porque ya hay gente que me está preguntando por los talleres presenciales. Vamos a hacer talleres presenciales, tanto en nuestra tienda como en otros sitios. ¡Hola, María Ángeles! ¿Qué tal? Sí. Bueno, venga, voy a empezar, ¿vale? Que los talleres presenciales, me estáis preguntando que si vamos a empezar a dar talleres presenciales. Sí, vamos a empezar a dar talleres presenciales, tanto en nuestra tienda como pues poquito a poquito empezar a dar talleres fuera, pero no vamos a hacerlos de continuado. Hola, Araceli. No vamos a hacerlos de continuado, es decir, como los hacíamos antes, que eran todas las semanas, ¿vale? Haremos alguno de vez en cuando y entonces todos esos talleres que vayamos organizando tanto en nuestra tienda como en otros sitios, los iremos publicando, iré también informándoos por aquí por YouTube y por todas las redes sociales para que todas os enteréis, ¿vale? Entonces, luego, vamos a continuar también los tutoriales gratuitos por YouTube, pero también van a ser de vez en cuando, ¿vale? Van a ser de vez en cuando y a partir de ahora, en vez de hacerlos en inglés y en español, los voy a hacer en español. Y luego voy a traducir los subtítulos para que la gente pueda leerlos en cualquier idioma, ¿vale? Porque de la otra manera yo los hacía en inglés y en español, pero cualquier persona que no hablase ni inglés ni español, pues no podía verlos. Pero ahora voy a empezar a redactar subtítulos para que la gente pueda ver el vídeo en cualquier idioma. Pero yo en los vídeos solo voy a hacerlos en español, ¿vale? Y luego quien quiera activar los subtítulos en su idioma, pues podrá hacerlo, ¿vale? Esto será un trabajito extra para mí, pero yo creo que es bueno porque no solo pueden escucharlo en inglés y en español, sino que pueden leer los subtítulos en cualquier idioma, ¿vale? Y además sé que hay gente que no le gustaba mucho eso de que los hiciese a la vez en inglés y en español porque es un poco lío, lo sé, para mí es para la que más lío es, ¿vale? Porque me tengo que estar explicando en inglés y para mí es complicado. O sea, que creerme que para mí es para quien es peor hacerlo, ¿no? O sea, no peor, sino que es más complicado para mí que para vosotras ver el propio vídeo, ¿vale? Entonces, pues eso es otro de los cambios que vamos a implantar para este año, ¿vale? Que voy a dar los vídeos, los tutoriales y luego los tutoriales, los talleres online que se cuelguen en YouTube por privado, porque los talleres online a partir de ahora también son vídeos privados de YouTube. También podrán verlos en cualquier idioma, ¿vale? Porque también le pondré los subtítulos. Vale, luego, esta es la parte más importante de todas. Lo que son las clases de continuado. Voy a indagar para hacer unas clases mensuales
Es decir, que se pondrá un precio mensual y se hará pues bien 1 o 2 grupos a la semana para hacer clases también por Zoom, ¿vale? Por Zoom o por, ya veré cómo, pero van a ser clases mensuales, que esto es el mayor cambio porque es lo que vamos a empezar a hacer de continuado, como si fueran talleres presenciales, pero por Zoom, en el que nos vamos a poder ver todas, os voy a poder ver lo que vosotras estáis haciendo y os voy a poder ir explicando todo. Esta modalidad de talleres le pondremos un precio, no se hará exactamente cuánto, pero rondará unos 30 euros al mes. Y luego todas aquellas personas, que bueno, es 7,50 euros cada día, ¿vale? Por asistir a unas clases. Y luego esas personas que den las clases por Zoom tendrán un descuento en el material que compren en nuestra tienda del 10%, ¿vale? O sea, se os generará un cupón individual a cada una, a todas aquellas personas que se apunten a las clases, digamos, presenciales pero online, ¿vale? Pre-online le podemos llamar, o bueno, ya veremos a ver cómo lo llamo. Y entonces, pues eso, estas son las clases que se van a empezar a dar por continuado, y los talleres presenciales se harán de vez en cuando y los vídeos, los tutoriales gratuitos de YouTube también se harán de vez en cuando, ¿vale? Entonces, este es el cambio, ¿vale? Que vamos a empezar a hacer las clases de esta manera. Y, por supuesto, pues las personas que se apunten van a tener un beneficio de un porcentaje de descuento en nuestra tienda y, aparte, es poquito dinero al mes, ¿vale? Luego vosotras tendréis que o bien comprar el material, yo os iré informando de todo lo que vamos a ir haciendo, de todo el material que vais a ir necesitando, y para todo ese material pues tendréis un cupón de descuento, es decir, que pagáis las clases, pero luego a la vez tenéis un descuento en el material, por lo que os saldría un poquito más barato, ¿vale? Eso contando con que cojáis las cosas que yo os voy diciendo, porque os podéis apuntar a las clases, pero luego hacer las cosas con el material que vosotras tengáis en casa, ¿vale? Aunque yo siempre os recomiendo que lo hagáis con lo mismo que lo estoy haciendo yo, porque así os es mucho más sencillo, porque yo os voy diciendo coger esta hoja, coger esta otra. De la otra manera, pues vais a tener que ir eligiendo y a lo mejor pues os perderéis un poquito, pero bueno, como hay tiempo entre una clase y la otra, pues ahí podéis ir haciéndolo también con vuestro material, ¿vale? ¿Por qué no? Hola Yolanda, hola María del Socorro, ¿qué tal? María del Socorro, perdón. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Tenéis alguna pregunta? Porque yo ahora sí tengo una pregunta para vosotras, ¿vale? Os voy a hacer una encuesta. Os voy a hacer una encuesta que quiero que luego o bien me escribáis a mí, o por el correo a bellalunascrap@gmail.com, o las que tengáis mi WhatsApp por el WhatsApp, o las que estéis en el grupo por el grupo, pero es mejor que me escribáis a mí personalmente, o bien que en los comentarios de este vídeo me pongáis la opción que más os gusta y, por supuesto, si os apuntaríais, porque yo necesito saber cuánta gente se apuntaría y qué día os vendría mejor, ¿vale? Para hacer o un grupo o 2 grupos, ¿vale? ¿Os parece buena idea? Vais a tener, pues, es un trato más personalizado, yo os voy a aclarar cualquier duda que tengáis, es como una clase presencial, pero online, porque yo os voy a estar viendo lo que estáis haciendo, ¿vale? Vosotros también vais a estar en la pantalla y todo, ¿vale? Entonces, bueno, creo que es una buena manera, porque los talleres presenciales solo pueden ser para gente que esté aquí cerca, bueno, los de nuestra tienda. Luego, los que vayamos a dar fuera, pues podrán ir las personas de alrededor. Pero es una buena manera de que pueda ser gente de
muchos sitios a la vez, ¿vale? Que yo sé que hay, que está muy repartidito todo por ahí. Estáis muy repartiditas, ¿vale? Hola, Karma, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Vale, luego ves el vídeo. Esto se queda grabado, así que podéis ver el vídeo luego tranquilamente y nada. Y entonces, a ver, las opciones que os doy es, o bien, esto pues os doy opciones porque sé que hay gente que a lo mejor no puede el fin de semana, a lo mejor no puede por la mañana, a lo mejor no puede por la tarde, ¿vale? Entonces, quiero haceros una encuesta y quiero que me digáis pues qué día o días os vendría mejor hacer esta clase. Esta clase sería de 4 horas, ¿vale? O sea, es como si estuviéramos en la tienda, porque antes los talleres en la tienda eran de 10 a 2, ¿vale? Pues son talleres de 4 horas. O sea, cada día vamos a hacer 4 horas de clase, ¿vale? Así todas las semanas, en ciertos días fijos y entonces iremos haciendo proyectos. Empezaremos uno, lo acabaremos, empezaremos otro, lo acabaremos, empezaremos otro y así, ¿vale? Entonces, hola Julia, buenas, ¿qué tal? Entonces, os doy opción de jueves mañana, jueves por la tarde o sábados por la mañana, ¿vale? De todas formas, si a alguna le viene bien el domingo, os doy la opción del domingo, ¿vale? Pero entonces no sería el sábado, sería el domingo, ¿vale? O sea, sería o jueves mañana o jueves tarde o sábado mañana o domingo mañana, ¿vale? Aunque el domingo a mí, bueno, pero yo os doy la opción, ¿vale? A lo mejor hay más gente que puede el domingo y si hay mucha gente que pueda el domingo junta, pues para mí pues también estaría bien, ¿vale? Esa es la siguiente pregunta, esa es una muy buena pregunta que estáis preguntando y os voy a contestar también. ¿La tienda está ya abierta? No. La tienda de momento va a permanecer cerrada. La tienda física de momento va a permanecer cerrada por seguridad, porque nosotras estamos trabajando también mucho desde casa y no estamos en la tienda, ¿vale? Entonces, lo que sí que nosotras todos los días bajamos a las 9:15 de la mañana a la tienda a preparar los pedidos que hay y luego nos subimos. Entonces, si alguna quiere hacer un pedido por la página, ir a recogerlo a la tienda en ese horario, en plan a las 9:30 de por la mañana, una cosa así, pues puede hacerlo. Pero no, la tienda física no está abierta, ¿vale? La tienda física de momento va a estar cerrada, ¿vale? Entonces, no, por aquí por el chat no, porque no me voy a enterar. Me lo tenéis que poner en los comentarios para luego yo hacerme una hojita viendo, pues eso, cuánta gente podría cada día y ya hacerlo yo, porque es que ahora me lo vais a poner en el chat y yo ahora no puedo estar apuntando nada. Entonces, luego cuando terminemos el directo, en el vídeo me lo ponéis en los comentarios o bien me escribís por email a bellalunascrap@gmail.com o bien me mandáis un WhatsApp a mi teléfono o lo que queráis, ¿vale? Pero por aquí por el chat no me lo pongáis, ¿vale? Me lo ponéis luego. Entonces, pues eso. Así que nada, ¿tenéis alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna cosa? Bueno, esto si tenéis ahora cualquier cosilla que me queráis decir, me lo podéis preguntar o si no, luego en los comentarios me escribís si tenéis cualquier duda o pregunta y yo os contesto, ¿vale? Bueno, pues yo creo que hasta aquí más o menos todo está claro. Estoy preparando algún que otro taller presencial.
a ver si también la tienda de vez en cuando hará algún taller presencial, pues alguien que no sea yo, ¿vale? Todo esto lo iremos informando todo por Instagram, por Facebook, por YouTube, todo lo que vayamos organizando os lo vamos a ir avisando, ¿vale? Para que lo sepáis todas, ¿vale? Bueno, entonces ahora lo que me queda es deciros los materiales que vamos a utilizar para el directo que vamos a hacer en YouTube gratuito la semana que viene, ¿vale? Vamos a empezar por un taller gratuito por YouTube para empezar, pues bien, como se merece, dándoos algo gratis. ¿Vale? Dándoos un curso gratis, podéis utilizar estos materiales que yo os vaya a decir o podéis utilizar los materiales que tengáis en casa, ¿vale? Pero el vídeo va a ser gratuito. Lo vamos a empezar la semana que viene, el martes. Vamos a cambiar un pelín el horario de los talleres por YouTube. Vamos a hacerlos también de 3 horas, pero en vez de 11 a 2, que es como en el horario en el que los dábamos antes, vamos a empezar a hacerlos de 10:30 a 1:30, ¿vale? Luego ya sabéis que todos esos vídeos se quedan grabados y que podréis verlos las veces que queráis y cuando queráis, ¿vale? Vale. Entonces, vamos a empezar así porque tengo que organizar los talleres por Zoom hasta que haga la encuesta yo de la gente que va a querer apuntarse, qué días se van a hacer y todo eso. Para eso ya empezará pues a finales de septiembre, ¿vale? Entonces, mientras tanto, mientras se organiza lo de los talleres por Zoom, vamos a empezar dando este taller, ¿vale? En las clases online iremos haciendo cosas, pues como estaba haciendo con los talleres tutoriales en el directo, pues empezaremos haciendo cosas con nuevas colecciones o si vemos que ya hemos hecho con las nuevas colecciones, pues a lo mejor cogemos otra de las antiguas y haremos otra cosa, ¿vale? Haremos cosas de scrap, haremos cosas de cartonaje, pues las cosas que vengo yo haciendo de siempre, tanto cositas más sencillitas como cositas más elaboradas. Iremos intercalando un poquito, ¿vale? Ya sabéis, pues como trabajo yo, la manera de trabajar va a ser la misma, lo único que cambia la modalidad de lo que es la clase, ¿vale? Pero yo sigo siendo la misma persona. Así que seguiremos haciendo lo que veníamos haciendo, ¿vale? Sí, a ver, eso es lo que tengo yo que estudiar bien. Sí, por Zoom todo eso se va a poder quedar grabado, pues por si imagínate que alguien un día no puede asistir, pues que lo pueda ver. Eso tengo que indagarlo bien, ¿vale? Entonces, de todas maneras, en cuanto yo vea un poco que ya la gente me dice, pues yo me voy a apuntar, me tendríais que decir si os apuntaríais o no os apuntaríais, ¿vale? Porque tengo que saber un poquillo la gente que se apuntaría, ¿vale? Y a lo mejor, pues si me queréis decir, yo me apuntaría, pero ninguno de esos días me viene bien tal. O yo qué sé, cualquier cosa que me tengáis que decir, ¿vale? Que yo la pueda tener en cuenta. Hola, Ada. Qué bien. Vale, entonces, en cuanto yo sepa cómo va a funcionar todo esto, también os informaré de todo, ¿vale? El precio será más o menos unos 30 euros mensuales, pero luego, por otro lado, obtendréis un descuento en la tienda del 10% para compra de material, ¿vale? Entonces, todavía no sé exactamente, pero rondará los 30 euros, ¿vale? No pasa nada. Sí, va a ser súper porque nos vamos a ver todas. Pues eso, va a molar un montón, ¿vale? Porque vamos a tener cada una nuestra pantallita y nos vamos a poder ver todas, vamos a poder hablar. No como esto, que hablo yo y vosotras escribís, pero allí sí que vamos a poder estar hablando, lo vamos a pasar genial. Yo creo que va a ser una muy buena idea, así que nada, ya sabéis.
luego en los comentarios lo ponéis todo. Vale, me he liado porque ya iba a decir lo de los materiales y al final me he puesto a hablar de otra cosa. Vale, vamos a empezar la semana que viene, el martes, vamos a empezar el curso dando un taller, un tutorial gratuito en YouTube con la colección de... Espera, que la voy a sacar. Una colección muy bonita, una colección muy bonita. Vamos a hacer un fotofolio. Vamos a hacer un fotofolio así bien elaboradito. O sea, bien elaboradito, sí. Con la colección Whimsical Fairies. Es una colección antigua, pero yo creo que va a quedar súper bien. Yo creo que este fotofolio va a quedar muy bien, porque hace tiempo que no hacemos nada así estilo vintage. Esto es muy estilo vintage. Los papeles de esta colección son preciosos, tienen muchas haditas, florecitas, castillitos, marcos, cosas para recortar, tarjetitas, frases, bueno, un montón de cosas. Un montonazo de cosas. Luego os pongo los links aquí abajo en la cajita de información de los materiales, ¿vale? Como va a ser un fotofolio, yo creo que bien hermoso, voy a utilizar una colección grande y una colección pequeña, ¿vale? Una colección de 12 por 12 pulgadas o 30,5 por 30,5 centímetros y una colección de 8 por 8 pulgadas o 21 por 21 centímetros, ¿vale? Voy a usar una colección grande y una colección pequeña. Luego, vamos a utilizar crafts en color marrón chocolate. Color marrón chocolate. Va a quedar muy bonito este álbum. Este fotofolio, os lo digo ya. Os lo digo ya. Vamos a poner un cierre que va a ser el modelo 4. Cierre modelo 4. M4, que es este. Muy bonito. Hola, Fran. Vamos a utilizar para hacer el fotofolio papel craft. Podéis utilizar papel craft de 200 o de 300. El de 300 os va a quedar más consistente. El de 200 también lo podéis utilizar. Yo voy a usar del de 300, pero podéis usar perfectamente el de 200 si es el que tenéis en casa, ¿vale? Si tenéis en casa de 200, podéis usar de 200. Yo voy a usar de 300 porque, bueno, pues porque en la tienda había más del de 300 y voy a usar del de 300. Simplemente por eso, ¿vale? Entonces, podéis usar o el de 200 o el de 300 gramos, ¿vale? Papel craft. Aquí vienen 25 hojas. Con esto nos dará para todo el álbum, ¿vale? Luego vamos a utilizar algún que otro trozo de cartulina negra, pero para hacer marquitos. Así que si tenéis, o sea, no hace falta que compréis un paquete de cartulina negra, si tenéis trocitos por casa o algunas pocas cartulinas, ¿vale? Porque vamos a hacer los marquitos para las fotos con cartulina negra. Y luego también vamos a utilizar imanes, vamos a usar imanes para algunas solapitas. Vamos a usar alguna que otra manecilla de estas para las solapitas con algún brad, ¿vale? O sea que si eso tenéis por casa, pues podéis usar manecillas de estas para cerrar las solapitas. ¿Sabéis? Que tienen un agujerito que van con un brad y que se giran. Y luego cartón de 1,5 milímetros de grosor o de 1 milímetro, ¿vale? Os estoy dando opciones porque, bueno, podéis hacerlo un poquito más o menos como que... A ver, un momentito. Mamá, toma, te está llamando.
Vale. El teléfono de la mamá. Vale. Un fotofolio es como una carpetita, pero esta vez le vamos a meter un poco de cartón. Es como una carpetita, más que un álbum, sería pues como una carpeta para guardar fotos. Va como por compartimentos, ¿vale? O sea, se abre y en cada compartimento pues hay cosas. Y luego vamos a utilizar eyelets. Eyelets en color vintage, todo en color vintage, ¿vale? Porque como es en tonos marroncitos, ojales, ¿vale? Ojales en color vintage. Entonces, eso, ¿vale? El papel craft, bueno, las colecciones, el craft test, el papel craft, algunos trocitos de cartulina negra, el cierrecito, yo lo voy a poner pero podéis poner alguno que tengáis por casa. Imanes pues de tamaño de 1 centímetro o de 1 centímetro de ancho, o sea, de diámetro. Por yo uso, los que uso son de 1 milímetro de grosor, ¿vale? Entonces, pues si tenéis de 1 o de 12 milímetros, cualquiera de esos dos podría valer. Manecillas, brads o de los mini vintage o de los que tengáis, ¿vale? Cartón de 1 milímetro de grosor o de 1,5, el que queráis también, me da igual, no va a tener importancia el grosor, podéis usar de 1 o de 1,5. Y eyelets, ojales. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que queráis preguntar? Vamos a empezar el martes de la semana que viene, o sea, martes día 14. Martes día 14 de septiembre empezamos el fotofolio. Entonces os dejo estos días por si, o sea, hoy estamos a miércoles, pues podéis hacer el pedidito, si vais a hacerlo con los materiales que yo os acabo de decir, tenéis tiempo para que os llegue antes del martes, ¿vale? Si hacéis el pedido, a ver, tampoco podéis dejarlo para el lunes, ¿vale? Pero podéis, os dejo para que os dé tiempo para que os llegue el material. Entonces empezamos a las 10:30, de 10:30 a 1:30, ¿vale? Hola Marisol, ¿vale? El martes a las 10:30 os espero aquí para empezar el proyecto. Si de todas formas hay alguna cosa que yo creo que no, que os tenga que decir, pues ya os la digo el martes. Ya sabéis que yo luego en los proyectos, hasta que no lo acabo, como lo voy haciendo todo sobre la marcha, hasta que no lo acabo, pues a lo mejor luego le meto alguna cosa que no os haya dicho ahora mismo en este momento, pero bueno, eso luego ya, si queréis, pues para el final, incluso podéis esperaros a que yo lo acabe y si os gusta el proyecto una vez acabado, pues ya podéis hacerlo después tranquilamente, a vuestro ritmo, como queráis, ¿vale? ¿Cuántos proyectos haré online al mes? Pues irá dependiendo del proyecto, si es pequeñito o si es grande. La cuestión es que lo pasemos bien, que estemos un ratito juntas, divirtiéndonos, haciendo scrap y que vayamos haciendo proyectitos. No te puedo decir cuántos proyectos haré al mes porque pues más o menos es un día a la semana, 4 horas, entonces pues a lo mejor cada 3 semanas cambiamos de proyectos si es un proyecto normalito, o a lo mejor nos tiramos 5 semanas si es uno muy grande, o a lo mejor nos tiramos 2 semanas si es uno muy pequeñito, ¿vale? Iremos, pues eso, haciendo cosas diferentes, ¿vale? O sea, no tengo estipulado que un proyecto vaya a durar 2 semanas o 3, ¿vale? Lo iremos viendo sobre la marcha. Ya se puede hacer el pedido, sí. Que luego se agotan, sí. El martes, bueno, pues nada, ya sabes, María Ángeles, que luego se queda grabado y lo puedes hacer, si no es por la mañana, es por la tarde o al día siguiente. La semana que viene este proyecto haré varios días, ¿vale? Porque ya sabéis que
cuanto antes lo acabamos, pues mejor. Entonces yo creo que de la semana que viene empezaremos el martes y haremos martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Bueno, lo iremos viendo, ¿vale? Ya pues el mismo día del directo os diré, mañana hay directo o mañana no, que tengo que preparar no sé qué y no puedo, al día siguiente o el jueves, ¿vale? Yo os lo voy diciendo sobre la marcha. Lo dejo ahora en la cajita de información escrito, sí, lo que necesitáis con los links a la página por si queréis hacer el pedido, ¿vale? Así que nada, ya sabéis, y dejar en los comentarios lo de las clases semipresenciales, lo vamos a llamar, semipresenciales. No, es que semipresenciales no es porque no es semipresencial, ¿cómo lo podríamos llamar? Bueno, si tenéis alguna idea de cómo queréis que llamemos a estas clases, también me lo podéis dejar abajo en la cajita de información. Gracias por tanta pregunta. Bueno, por cierto, me he hecho un tatu nuevo. Mirad qué bonito, es un atrapasueños. Está curándose. ¿Cuántos meses serán? Pues lo iremos viendo, pero durante todo el curso, ¿vale? O sea, pues a lo mejor, por ejemplo, si llegamos a diciembre, que como es la época de Navidad, pues a lo mejor solo es medio mes y entonces se os cobrará solo medio mes. Y luego en enero, como los primeros 15 días también se suele dejar de descanso, pues si os apuntáis en enero, pues a lo mejor será también solo medio mes y entonces pagaréis la mitad del mes, ¿vale? Pero durante todo el curso, o sea, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿vale? Porque luego julio y agosto también son meses que se paren. Pero ya sabéis que aquí estamos continuamente trabajando, excepto pues cuando hay que descansar, que es en Navidad y es en verano, así que pues nada, ya sabéis, ¿vale? Yo creo que se ha quedado todo más o menos claro. Cualquier pregunta, cualquier duda, me lo dejáis abajo en la cajita de información, me escribís por email, me escribís por WhatsApp, lo que queráis. Así que nada, chicas, que es un placer volver a veros, volver a saludaros, que empecemos otra vez con muchas ganitas. Y sí, en YouTube seguiré haciendo, pero haré más de vez en cuando, ¿vale? Así que nada, que es un placer teneros otra vez aquí, que os echaba mucho, 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 mucho de menos. Ahora os pongo en la cajita de información los materiales y nos vemos el martes día 14 de septiembre para empezar con el tutorial del fotofolio con nuestra colección de papeles Whimsical Fairies. Espero que os animéis. Podéis hacer el pedido en la página. Así que nada, que un besito muy, muy grande. Muchas gracias, a que mola, ¿eh? Un poquito de dolor, pero ya al final fue la verdad es que tampoco me dolió mucho. Así que nada, bueno. Sí, es verdad que ya nos conocemos en persona. Y nos conoceremos, y bueno, y nos conoceremos, ¿no? Y nos veremos muchas más veces, espero. Ya sabéis que si tenéis alguna tienda cerca de casa también, bueno, ya sabéis, y si no lo sabéis, pues os lo digo. Si tenéis alguna tiendecita cerca de casa que os llevéis bien o que queráis que vaya yo a dar algún taller, solo tenéis que decírselo a la persona que tenga la tienda, que se ponga en contacto con nosotras, porque tengo proyectos preparados para ir dando talleres por sitios. Estos talleres solo van a ser exclusivos para darlos presenciales. Así que nada, ya sabéis que si tenéis clientas conocidas que lleven a talleristas, podéis decirles que nosotras vamos a empezar a dar tallercitos por ahí fuera y que si quieren invitarnos o preguntarnos cualquier cosa, pues pueden hacerlo, ¿vale? Así que nada, chicas y chicos, que un besito muy, muy grande y no dejéis dejar vuestro dedito para arriba, ya sabéis, y suscribir. Oh, madre mía. Ha sido de repente. Qué susto me da. Y no sé qué estaba diciendo.
Que dejaran los deditos arriba. A eso, y que os suscribáis aquí abajo, ¿Qué ¿vale? tal, chicas? ¿Os gusta nuestro salón nuevo? Mola, ¿eh? Tengo la espalda rota, pero ha merecido la pena. Bueno. Estaba escribiendo desde allí que estoy terminando la colección que viene ahora. Así que nada, me voy a por el pitufo. Bueno, pues nada, que un besito muy grande, chicas, que os quiero mucho y que estoy muy feliz de estar otra vez aquí con vosotras. Así que ya sabéis, luego todas estas preguntas las tenéis que contestar, ¿vale? Así que venga, voy a ir leyendo y os voy a ir contestando. Un besito muy grande y nos vemos el martes a las 10:30. ¡Chao! A ver, ya